Bueno, buenos días, no, buenas tardes ya a todos y todas. Un saludo especial para aquellos compañeros y compañeras que han tenido el interés y la motivación por estar en este capítulo de la escuela, que a mí me parece que sienta las bases también, ¿cierto? No porque el capítulo lo vemos nosotros, sino por el tema, ¿no? La temática que toca hoy día, que nos convoca, habla justamente de estos conectores que mencionaba Danae, ¿no? Estos conectores que en definitiva nos dan cuenta de cómo ir conectando lo que hoy día ocurrió en el contexto, está ocurriendo en el contexto del estallido y que tiene, ¿no es cierto?, también un refuerzo en el plebiscito que nos plantea cómo la ciudadanía hoy día quiere expresar su opinión de manera directa y que su opinión también sea considerada. Y por lo tanto, a partir de metodologías, es decir, el cómo hacemos, metodologías participativas, podemos construir permanentemente una cultura democrática y una cultura participativa. De alguna forma, la búsqueda de la coherencia que nos invitaba Danae dice relación justamente con el cómo hacemos las cosas. Y el cómo no es solamente la forma, sino que también implica el fondo. Cuando una autoridad política, por ejemplo, inaugura una obra y después nunca más aparece, ni a hacer seguimiento de obra, ni a juntarse con los vecinos o vecinas para saber cómo esa obra civil, ¿cierto?, da cuenta de una relación, de una nueva relación entre lo político y la ciudadanía, se pierde la confianza, se pierde la legitimidad y por lo tanto esa forma también tiene que ver con el fondo. Yo distinguiría acá tres elementos fundamentales y recojo un poco lo que estaba comentándonos Danae antes, ¿no? Hay una dimensión ética, política, estratégica de la participación, pero también una mirada instrumental. Aquellos, ¿no es cierto?, distintos instrumentos, mecanismos que hacen, que le dan forma, que le dan vida a un proceso participativo. Pero también hay otra dimensión, que es la que la política en general ha olvidado en estas últimas décadas. Yo creo que nunca lo ha tenido también tan presente, ¿no? Y es lo que hoy día se traduce en el dolor y la frustración de la gente cuando estamos, ¿no es cierto?, mirando las consecuencias y las causas y las consecuencias del estallido. Y que tiene que ver con esa dimensión relacional, intersubjetiva. Lo que ha abandonado la política es la consideración de lo subjetivo. Se ha ido alejando entonces de la vida cotidiana de las personas y en ese sentido pensamos que el proceso constituyente debe recuperar y cerrar estas brechas que hay entre el mundo de lo político y la vida cotidiana de las personas a través de la generación de espacios de conversación desde lo cotidiano, desde lo territorial, desde lo barrial. Lo que esperamos entonces es que este proceso constituyente sea efectivamente un proceso inclusivo, participativo e implicativo. Valga la redundancia con lo participativo, porque efectivamente creemos que estamos al debe con aquellos aspectos más participativos de los procesos que se han ido construyendo este último tiempo. La pregunta del para qué y el para quiénes debiera también incluir una tercera pregunta que tiene que ver con el cómo. ¿Cómo logramos, cierto, incorporar en este proceso constituyente aquello, ¿no es cierto?, que está relacionado con la vida privada de las personas, con lo cotidiano? ¿Cómo igualamos la cancha en términos de la participación de distintas personas con distintas formas de comprensión también de la participación? ¿Cómo recuperamos entonces esos vínculos de confianza, ¿no?, esos lazos de confianza que son la base de cualquier proceso participativo? Si no hay vínculos de confianza, no hay participación, porque no hay credibilidad en el actuar de los distintos actores involucrados. De alguna manera también, ¿no es cierto?, recuperar la historia reciente que tuvimos, ¿no es cierto?, con el proceso constituyente anterior. Todo lo que nosotros hoy día hemos aprendido a partir del estallido y la movilización social constituye también un capital cultural que se ha ido construyendo, ¿no?, en base justamente al aporte de distintos actores relevantes en este proceso.
La idea entonces es que el cómo, que es lo metodológico, recupere también la historia reciente y tal vez la experiencia y los saberes, ¿no es cierto?, de la propia comunidad, de la propia ciudadanía en los contextos territoriales. También es importante generar, ¿no es cierto?, redes de colaboración, redes solidarias y valorar, ¿cierto?, esas expresiones de solidaridad que hoy día se dan en los territorios. Hemos visto cómo la pandemia, que ha generado, ¿no es cierto?, una amenaza tremenda en torno a la participación y, ¿no es cierto?, cómo ha desvinculado a través del confinamiento y a través de las restricciones de la participación, ha abierto también otras oportunidades. Y uno de los elementos que hoy día, yo que tengo experiencia en salud, que nos damos cuenta, lo que ha hecho este confinamiento es romper los vínculos y, ¿no es cierto?, desarticular la organización comunitaria e incluso personas que estaban asumiendo roles dirigenciales antes del plebiscito, perdón, antes de la pandemia, hoy día han perdido ese rol dirigencial porque no tienen, ¿no es cierto?, las conexiones necesarias para poder darle continuidad a sus procesos. Por lo tanto, estamos en un contexto que está amenazado por una parte, ¿no es cierto?, con la falta de participación, con una participación no vinculante, con una experiencia de promesas frustradas, de expectativas, ¿no es cierto?, frustradas, y por otro lado, un contexto que está dado por la pandemia y que a su vez, ¿no es cierto?, impide ciertas experiencias de vinculación y de trabajo participativo a nivel territorial. Por eso, ¿no es cierto?, el desafío hoy día en un proceso constituyente es mayor y obviamente que nos lleva a preguntarnos cómo hacemos de este proceso inclusivo, participativo e implicativo. Cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de un mapa de actores que podemos ir construyendo, ¿no es cierto?, con la ayuda de otros actores relevantes en los territorios, de manera que las personas que participen, a quienes vamos a convocar, sean todos y todas aquellas personas que tienen algo que decir. Estamos hablando entonces de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, hombres, mujeres, personas quienes están en la edad productiva, pero también, ¿no es cierto?, quienes ya han dejado de estar vinculados con los lugares de trabajo, etc. Es decir, estamos pensando, cuando hablamos de inclusión, en todos y todas. Y cuando decimos todos y todas, estamos diciendo todos y todas. Y yo reitero eso, porque en general, en nuestros espacios de confort, generalmente convocamos a quienes son, ¿no es cierto?, más cercanos a nosotros, aquellos que de alguna manera van a compartir nuestra posición. No obstante, un proceso, ¿no es cierto?, de construcción democrática requiere de la participación no solamente de aquellas personas que tienen, ¿no es cierto?, opiniones similares, sino también aquellos disidentes que de alguna forma tienen un punto de vista diferente al nuestro, y por lo tanto la inclusión no solamente significa incluir a todos y todas, sino que incluir también distintos puntos de vista. Cuando hablamos de participación estamos hablando de ser parte, como decía Danae, pero también, ¿no es cierto?, poder de alguna manera ser actores relevantes en un proceso deliberativo, y eso implica también que todos aquellos resultados de un proceso participativo tengan también que ser devueltos a quienes han participado. Estamos hablando entonces de abrir espacios de deliberación, pero también abrir espacios de devolución de aquellos resultados de cada espacio, ¿no es cierto?, donde se van construyendo distintas propuestas y distintas expectativas, ¿no es cierto?, respecto a la nueva Constitución. También es importante utilizar metodologías que nos permitan responder a las promesas y cómo recomponer entonces relaciones, ¿no es cierto?, que han sido afectadas por la falta de credibilidad y falta de confianza. ¿Cómo logramos entonces generar reales acercamientos? De alguna forma, ¿no es cierto?, lo metodológico se refleja en que el proceso constituyente es fundamentalmente, debiera ser, un espacio de discusión y reflexión sobre los problemas que afectan a la ciudadanía y que considera la participación de todos y todas, como ya decía. Permite entonces, a través de metodologías participativas, incluir a quienes vivencian cotidianamente los problemas. ¿Cómo traemos entonces la Constitución a aquellos aspectos de la vida cotidiana que se van a ver afectadas por, ¿no es cierto?,
un marco legislativo, un marco constitucional distinto. ¿Cómo logramos entonces la participación y compromiso de todos en la identificación y priorización de temas relevantes a discutir y cómo levantamos propuestas de manera conjunta para una nueva constitución? Fundamentalmente, entonces, habría que preguntarse cómo realizamos un proceso participativo. Y allí, ¿no es cierto?, podemos utilizar distintas herramientas metodológicas que están asociadas a distintos espacios, también mecanismos e instrumentos, conversatorios, talleres, discusiones grupales, foros, debates, consultas ciudadanas, mapas barriales, mapas de actores, priorización de problemas o de temas de interés, entre otras opciones metodológicas. Constituye esto entonces una primera etapa de un proceso de discusión que puede culminar, por supuesto, en la formulación de propuestas. La idea entonces no es transformar este proceso constituyente en experiencias o actividades aisladas, sino que formen parte de un proceso de construcción colectiva que vaya recogiendo en la medida de lo posible, ¿cierto?, los distintos temas relevantes para la comunidad, relevantes para la ciudadanía, y que estos sean discutidos a través, ¿no es cierto?, de espacios que metodológicamente sean considerados, ¿no es cierto?, como democráticos, propositivos y también, ¿no es cierto?, de alguna manera, el espacio propicio para ir construyendo nuevos vínculos y abrirnos a otros actores que al inicio del proceso puede que no estén suficientemente presentes. Estamos hablando entonces de constituir, en primer lugar, un equipo de trabajo a nivel territorial local que vaya pensando en cómo vamos a ir construyendo estos espacios, cómo vamos a ir diseñando los talleres, cómo vamos a ir, ¿no es cierto?, recurriendo a los propios conocimientos y a la propia historia reciente de las personas que van trabajando en estos espacios deliberativos. Vamos a dividir entonces en 4 aspectos fundamentales que se constituyen en necesarias, ¿no es cierto?, consideraciones para el desarrollar actividades de carácter participativo en lo que vamos a considerar el proceso constituyente. Si estamos hablando de proceso, no estamos hablando de actividades aisladas. Las actividades sin duda también le dan vida a este proceso y por lo tanto cautelar cómo se realicen estas actividades es, ¿no es cierto?, fundamental para ir construyendo un proceso articulado, permanente, sustentable y que de alguna manera refleje, ¿no es cierto?, el sentir, el pensar y el hacer, como también nos comentaba, ¿no es cierto?, Dana al principio. Uno de los temas importantes a considerar cuando, ¿no es cierto?, vamos a realizar alguna actividad de reflexión, un taller, un foro, un debate, un seminario, es la convocatoria. Lo importante acá, ¿no es cierto?, es cómo pensamos el proceso de convocatoria de manera que este ya vaya poniendo un texto, ¿no es cierto?, un sentido, un relato común. La convocatoria es un elemento fundamental, ¿no es cierto?, y que permite situarnos en el contexto en el cual vamos a desarrollar las distintas actividades que forman parte de este proceso de construcción conjunta. De alguna forma, ¿cierto?, cuando pensamos en quiénes vamos a convocar, ya estamos definiendo y determinando cuál va a ser el futuro un poco de ese proceso de deliberación y de discusión. Si estamos hablando de un proceso inclusivo, debiéramos estar pensando en formas diferentes de convocar a los distintos actores participantes. Si estamos convocando a jóvenes, si estamos convocando a niños, personas mayores, vamos a utilizar entonces distintas metodologías para convocar, distintos canales de convocatoria, distintas formas, ¿cierto?, que pudieran efectivamente entregar información básica sobre el tipo de actividades que vamos a desarrollar. Entonces, uno de los tips importantes es cómo vamos a desarrollar la convocatoria, cuál va a ser el diseño de esta convocatoria, a quiénes vamos a convocar, a qué vamos a convocar. La mayor precisión de estos temas implica también que vamos a tener un contexto, ¿no es cierto?, común, vamos a construir desde partida un relato común y la invitación, ¿no es cierto?, va a ser más convocante y más motivadora. Segundo elemento importante tiene que ver, ¿no es cierto?, con el diseño de la actividad.
Una tarea relevante es, ¿no es cierto?, reconocer cuáles son los recursos disponibles. Y cuando estamos identificando los recursos disponibles, no solamente estamos identificando aquellos recursos materiales, sino también, ¿no es cierto?, los distintos saberes, experiencias y de quienes, ¿no es cierto?, van a estar participando en este proceso. ¿Cuáles van a ser entonces los participantes en cada una de las actividades? ¿Cuál va a ser el contenido de las actividades y cuáles van a ser los objetivos claramente definidos para cada una de las actividades programadas? Otro elemento importante es la facilitación de los procesos. Aquí es relevante, ¿cierto?, definir los distintos roles de quienes van a participar en las distintas actividades. Y en ese sentido, ¿cierto?, la facilitación también, ¿no es cierto?, va a ir instalando un sello particular en la medida que provoquemos la discusión en base a preguntas provocadoras, en base a temas que sean priorizados en conjunto y por lo tanto, ¿cierto?, va a comprenderse que este es un proceso participativo en la medida, ¿no es cierto?, que esa facilitación está sustentada sobre la base de que cada una de las opiniones y cada uno de los actores tiene un punto de vista diferente, pero que contribuye y es valorado y legitimado desde la diversidad. Finalmente, el cuarto elemento importante para definir qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer las distintas actividades que van a formar parte de este proceso constituyente son las técnicas y metodologías a utilizar. ¿De qué va a depender la técnica y la metodología? De quienes participen, de la edad de los participantes, de los intereses particulares de ciudadanos y ciudadanas que participen, también de la capacidad que tengamos nosotros, ¿no es cierto?, como facilitadores y facilitadoras para utilizar distintas técnicas y metodologías. Pero también va a depender, ¿no es cierto?, del territorio, de las realidades particulares locales y también, ¿cierto?, de las condiciones materiales en las cuales podamos desarrollar estas actividades. La restricción que nos ha puesto, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, hoy día ha hecho que todas las actividades presenciales terminen realizándose, ¿no es cierto?, de manera remota y utilizando distintos mecanismos que no estábamos acostumbrados a utilizar. Es más, casi nosotros poníamos un énfasis muy relevante en la presencialidad más que, ¿no es cierto?, en las relaciones de carácter virtual. No obstante, hoy día hemos descubierto cómo determinadas técnicas y metodologías que hemos utilizado en procesos de consulta, de talleres, de discusión, de conversatorio, hoy día facilitan también, ¿no es cierto?, el trabajo no presencial. Sin embargo, hay que distinguir en lo que hacemos, ¿no es cierto?, en lugares donde hay mayor conectividad, a diferencia de aquellos lugares donde hay menos conectividad.